Señor. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Padre amado, y para siempre es tu misericordia. Tú eres fiel, tú eres justo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Ok. Damos a inicio en este nuevo día con nuestro nuevo devocional. Nos toca hoy Génesis capítulo 32. El libro de Génesis en el capítulo 32. Gloria a Dios, Padre amado. Dios Todopoderoso, Señor. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis capítulo 32. Y dice, Job se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre los 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Y no sé contar por la multitud, y no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabros, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borregos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero, y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallaréis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos
y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le contestó, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón de que se contrajo. Gloria a Dios, Señor, santo es. Aquí vamos a comienzo. Aquí vemos cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje. Recuerden que Jacob duró con Labán, su tío, 20 años. 14 años, 7 y 7, 14, trabajó por sus dos esposas y los 7 años que faltan para los 20 los trabajó cuidando el ganado de Labán. Y al mismo tiempo, esos 7 años duró el Señor también proveyéndole a él su riqueza, su ganado, su ganancia. Entonces sigue diciendo que cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, que llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlo Jacob exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Recuerden que Jacob se había ido huyendo. Se fue allá a vivir con su tío Labán porque se fue huyendo. Recuerden lo que leímos en los devocionales pasados. Lo sucedido con la bendición de Isaac, su padre, que bendijo fue al menor y no al mayor. Recuerden lo que sucedió. Entonces, como Esaú dijo que lo quería matar, por temor vino su mamá y su papá, Rebeca, lo mandó para allá aquel tío, para resguardar su vida. Allá se quedó con Labán, pero resulta ser que también Labán, allá también fue engañado por su tío Labán. Él le dijo que iba a trabajar 7 años por su esposa, por su esposa, Raquel, y Labán le dijo que sí, pero no le dijo la verdad. Supuestamente las costumbres de ese tiempo era que primero se casaba la mayor que la menor, y él no le comentó eso. Entonces él vino y Jacob trabajó 7 años, y cuando le dijo, dame mi mujer, no le dio a Raquel, sino que le dio a su hermana Lea, la mayor. Y después que se acostó con ella en la mañana, se dio cuenta que lo habían engañado. Como dicen por ahí un dicho, que le habían metido gato por liebre. Y allí tuvo que volver a trabajar por él 7 años más para que le diera a la menor, a la que él amaba. Son 14 años. Y los 7 años que él trabajó cuidando el ganado. Y aquí vemos como ya después de estos 20 años, el Señor también le vuelve a aparecer a él, le habla nuevamente a Jacob y le dice que vuelva a su tierra, de donde estaba ya el padre Isaac, que volviera. Y al mismo tiempo vemos que los hermanos o los primos, vamos a decir así, los hijos del hermano de Raquel, vemos que empezaron a hablar mal de Jacob, a decir que todo lo que él tenía era de su padre. Y también Jacob vio cómo el hombre había cambiado a su tío. Ya no lo estaba tratando igual.
todo cambió y decidió irse del lugar. Decidió irse del lugar. Decidió irse. Pero el punto aquí importante es que Dios le había hablado y le había dicho que se fuera, que él iba a estar con él. O sea, ya había una palabra, ya había una promesa, Dios le habló y le dijo, vete, así como hacía con Abraham. Vete de tu tierra y tu parentela. Y Abraham obedecía. Y hacía todo lo que Dios le decía. Aquí vemos que Dios le habla a Jacob y Jacob decide, como ve la situación, todo lo que está pasando, el cambio de Labán, los hijos están hablando de él como que le dio temor toda esa situación y decidió pues irse a hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y él agarró sus mujeres, habló primero con ellas estuvieron de acuerdo, vámonos, y se fueron, sin avisarle a Labán, recuerden. Y después a los 3 días de camino, Labán ya ahí se da cuenta de que él se había ido con todo, claro, con todo lo que le pertenecía. Pero después se da cuenta Labán que le habían robado sus ídolos. Y recuerden que leímos que los ídolos se los había llevado Raquel. Ya hablamos de ese punto. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Aquí vemos cómo Dios está respaldando a Jacob. Lo respaldó esos 20 años que estuvo con Labán, porque Dios le dijo, yo he visto lo que Labán te ha hecho. O sea que Dios le hizo justicia. Dios le hizo justicia a Jacob. Jacob no se fue limpio, obtuvo riqueza. El Señor permitió que tuviera todo su ganado, riqueza y de todo en esos 7 años. Ya cuando iba ya regresando a su casa, ya él iba bastante con riqueza, iba bendecido por parte de Dios. Entonces aquí vemos que en el camino llegaron ángeles de Dios a encontrarse con Jacob. Fíjense cómo se manifestó allí, como diciéndole a Dios, aquí estamos contigo, aquí estoy contigo, no temas, o sea, aquí estoy. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar, aquí estoy. O sea, Dios permitió que viera ángeles en el camino, como diciendo, aquí estamos para protegerte. Aquí estamos con ustedes no van solos. ¿Quién no le sube la fe y quién no le sube el ánimo? ¿Quién, wow, cuando uno ve esos ángeles? Entonces ahí estamos viendo el respaldo de Dios. Dios manifestó allí sus ángeles, permitió que Jacob viera sus ángeles. Y ahí es porque Jacob dice, al verlo, Jacob clamó y dijo, este es el campamento de Dios. Porque allí vio ángeles. No dice cuántos vio, pero llegaron ángeles. Cierta cantidad de ángeles no se sabe. Y cuando se habla de campamento, se habla de muchos. Son muchos ángeles, vio él. Muchos ángeles. Por eso a ese nombre se le llamó Mahanaim, campamento de ángeles. Entonces ahí seguimos, ¿verdad? Que Jacob decidió enviar mensajeros delante a que llegaran allá que Esaú, su hermano, quien vivía allá en la región de Seir, en la tierra de Edom. Y le dijo que le dieran ese mensaje a Esaú, saludando a su hermano, a su siervo Jacob, y diciéndole que hasta ese momento estuvo viviendo con su tío Labán, que ahora era dueño de ganados, de burros, rebaños de ovejas, de cabras, de muchos siervos, de tantos varones como mujeres, y que ha enviado un mensajero delante de él para informarles a su señor, a él, su llegada, con la esperanza de que lo recibiera con bondad. Después que le dieron el mensaje, los mensajeros regresaron nuevamente a Jacob y se encontraron con su hermano Esaú, diciéndole que ya venía a su encuentro con un ejército de 400 hombres. O sea, Esaú venía a recibir a su hermano con 400 hombres, con un ejército. Entonces, ¿qué sucedió allí? Al saber que venía su hermano a recibirlo con 400 hombres, ¿qué pasó con Jacob? Pensó lo peor. Jacob quedó como aterrado con la noticia. Entonces ahí se armó un plan, una estrategia, para tratar, por si acaso, de salvar su vida, de salvar a las mujeres. Porque ¿qué fue lo que inventó él? Una estrategia, porque él pensó que su hermano venía con 400 hombres a atacarlo, a matarlo, a asesinarlo, a vengarse.
Recuerden por lo que había pasado allá de la bendición de sus padres. Y ya habían pasado 20 años. Entonces aquí vemos qué empezó a hacer Jacob. Entonces empezó a separar a los miembros de su casa en dos grupos, también a los rebaños, a las manadas, a los camellos, porque pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar. Entonces Jacob oró: oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú que me dijiste regresa a tu tierra y a tus parentelas, y me prometiste te trataré con bondad. Fíjese cómo él está apelando a la promesa de Dios. Él se acerca y está clamando él a Dios, al Todopoderoso, y está apelando a la promesa que él le hizo. Primero aquí vemos las consecuencias, o sea, lo que hace el temor. Aquí le vemos lo que hace el temor. Primero, el temor te hace pensar negativamente. Cuando una persona entra en temor, en pánico, comienza a pensar negativamente. Parece que se olvida de la palabra del Señor, parece que se olvida de pensar alineado a la palabra y comienza a pensar negativamente. Eso es lo que hace el temor. Aquí vemos aterrado a Jacob y se armó de un plan y una estrategia pensando que lo venían era a matar o hacerle daño a él y a su gente. Y empezó aquí a armar una estrategia por el temor. Por el temor. Miren lo que hace el temor. Hace pensar cosas que no son. Y hace desconfiar en Dios. Estamos hablando que hace un momento antes Jacob había visto un campamento de ángeles. Él había visto ángeles que estaban allí, se le cruzaron. O sea, que es como si hoy en día, ¿verdad? Dios se manifestara con un milagro en nosotros, nos hiciera una sanidad, nos salvara de algo, pero ya los 2 días, los 5 días, la semana ya se nos olvida. Y se nos presenta otra dificultad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Allí ya la esperanza se fue, la fe se fue. Todo por el temor, por la falta de confianza en Dios. No puede ser que Dios nos hace milagros, Dios nos hace maravillas, Dios sana, Dios libra, Dios nos provee. Vemos la mano de Dios obrar en nosotros y después viene otra prueba, viene otra dificultad y se nos olvida lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Se nos olvida los milagros que ya Él hizo en nosotros anteriormente. Se nos olvida que en Él está el poder. Se nos olvida que Él es el quien abre el mar, el camino. Que Él es nuestra provisión, nuestra ayuda. ¿Cómo se nos va a olvidar? Aquí vemos a Jacob, ¿cómo se le olvidó? Después que vio un campamento de ángeles, y no solo el campamento, primero lo que allá cuando estaba con Labán, 7 años allá con Labán, pero mira cómo Dios lo bendijo. Tanto ganado que obtuvo allí Jacob. De todo tipo de ganado el Señor lo bendijo. Se volvió rico allá con Labán porque Dios lo decidió así, lo permitió. Ahí vio el poder de Dios. Y ahora se viene por el camino, se le aparecen todos esos ángeles. Eso debería de darle seguridad, confianza en Dios plena. Que a mí no me va a pasar nada, a mi familia no me va a pasar nada porque aquí están los ángeles con nosotros. Aquí está su presencia, está aquí. Y entonces después escucha de que viene su hermano Esaú con 400 hombres y ya piensa lo peor. Me van a matar o van a acabar con nosotros, van a matar a las mujeres, mi esposa, los hijos. ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Y él viene viendo el poder, la manifestación de Dios que viene siendo de atrás. Con las riquezas y no hace mucho ahora que vio el campamento de ángeles. Que vio que estaban todos los ángeles allí para protegerlo, para estar con él. Pero nada más le entró el miedo, el terror y ahí se volvió como que dice nada. Se empezó a armar una estrategia, un plan. Empezó él mismo en su mente a crearse pensamientos que no vienen de Dios, como hoy en día pasa. Que la persona cuando no tiene confianza en el Señor, tiene poca fe, empieza a pensar negativamente. Me voy a morir, nos van a matar, nos vamos a enfermar. Lo que estamos viviendo hoy en día, ¿qué estamos viviendo ahorita con tantas enfermedades? Con tantas cosas que está pasando por allá en los países. Ay,
me voy a morir, ay, que nos vamos a enfermar, ay, que no. Nosotras como hijos de Dios no podemos estar así, porque nosotros hemos conocido un Dios vivo, un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos, un Dios que hace milagros, un Dios que hace señales, un Dios que hace maravillas, un Dios que hace proezas. Y Él es nuestro Padre, nuestro Dios, el Todopoderoso. Entonces, sea lo que venga, no importa lo que venga, dificultad lo que venga, enfermedad lo que venga, aquí tenemos a nuestro Padre. Él es nuestro médico, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra provisión, Él es todo, el todo del todo. Y a Él es que nuestra esperanza, nuestra fe debe estar puesta en Él, por encima de todo. Entonces aquí vemos cómo por el miedo, por eso es que nosotros tenemos que controlarnos cuando se presenta una situación negativa en nuestras vidas. Porque aquí vemos cómo el miedo desajustó, como quien dice Jacob. Empezó a pensar negativamente que venía porque iba a matar a las mujeres, los hijos, a pensar lo malo. Sabiendo que ya él viene y vio el poder de Dios y está viendo el respaldo que tenía de parte del Señor. Y sin embargo, aquí como que se lo olvidó. Entonces sigue. Ahí le sigue hablando al Señor, clamando a Dios que no es digno de todo el amor inagotable y la fidelidad que él ha mostrado para él. Y empezó a decirle que cuando salió de su hogar y cruza el río Jordán, que él no poseía más que su bastón, pero ahora todo lo que hay en su casa ocupan 2 grandes campamentos. O sea que él llegó sin nada. Cuando él se fue a Labán, él llegó sin nada, con las manos vacías, con un bastón. Ahí lo está diciendo, con un bastón. Cruzó el río Jordán, ahí se le llama eso río Jordán. Y él llegó que con un bastón, o sea, llegó como quien dice limpio, sin nada. Y mira cómo Dios lo engrandeció, porque Dios le hizo justicia. Cuando uno es fiel, es obediente a Dios, y uno está pasando dificultades, situaciones, como quien dice desiertos, cuando ese desierto acabe, Dios va a bendecir la vida de uno. Cuando acabe el desierto, Dios va a bendecir. Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Ahí vemos, el mismo Jacob, 20 años duró allí, en proceso, pero a la final que Dios lo bendijo. Dios lo bendijo, el proceso acabó, Dios le dio riquezas y él pues fue el tiempo de volver a su tierra. Y aquí vemos, y todavía le dice que te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú, tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mi esposa y a mis hijos. O sea, tenía miedo de que los mataran. Me hace acordar ese mismo temor del padre y del abuelo. ¿Recuerdan a Isaac? Que decía, que dijo que su esposa era su hermana y era mentira, digo mentira, engañó, porque Rebeca no era su hermana. Y también vemos a Abraham con el miedo, que dijo que su esposa era su hermana. Ahí sí no dijo mentira porque era medio hermana, pero él no dijo toda la verdad. Entonces parece que es un miedo que va de generación en generación. Eso es espiritual. Entonces ahí vemos hablándole a Jacob y le sigue hablando al Dios Todopoderoso. Ahí hablando con él, que tú le prometiste, empezó a recordarle las promesas. Empezó a recordarle a Dios las promesas. Acuérdense lo que hemos hablado con respecto al altar. Que cada vez que nos conectemos en oración, nosotros debemos recordarle a Dios que las promesas, lo que Él prometió, lo que dice su palabra. Y creer y tener fe de que lo que Él habló, Él lo hace. Porque dice la Biblia que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Entonces, míralo, ahí le dice, mira cómo tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tu descendencia, hasta que lleguen a ser numerosos como la arena del orillo del mar, imposible de contar. Entonces ahí dice que Jacob pasó la noche en ese lugar, luego escogió sus pertenencias y de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. 200 cabras, ahí dice, 200 cabras y 20 machos cabrios, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, que le dicen novillo, 10 novillos, 20 asnas y 10 borregos. De donde dice 10 novillos, 10 toros, 20 burras y 10 burros.
para los que no entienden allí. Cuando dice el 15, cuando dice el 15, ¿verdad? Que dice 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Allí está diciendo, es 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 30 burros y 10 burros. 30 burras y 10 burros. Dice que separó esos animales en manadas y asignó cada manada a sus siervos distintos. Luego dijo a sus siervos que vayan adelante con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. Que a los hombres se dirigieran primero al primer grupo, se les dio las siguientes instrucciones, que cuando su hermano Saúl se encuentre con ustedes y les pregunte de quién son sus siervos y a dónde van, quién es el dueño de estos animales, entonces deben contestar, pertenece a nuestro servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Miren, él viene detrás de nosotros. Entonces Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos al cargo del segundo grupo y el tercer grupo. Y a todos los que iban detrás de la manada, cuando se encuentren con Saúl, deben responder lo mismo. Y asegurarse de decirles, mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó, intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba con bondad. Todo esto se lo estaba imaginando Jacob en su mente, porque él pensó, él creyó lo que hace el temor. Cuando una persona está llena de temor, empieza a pensar cosas que no son, se imagina cosas, piensa cosas negativas y se olvida de lo que la palabra del Señor dice, porque el temor te hace olvidarte de la palabra de Dios. El temor te hace hasta desobedecer a Dios. Entonces sigue, que así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Entonces dice que durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jacob. Ese río se llama así, cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Y llegó allí, ¿quién? Luchó, dice que con un varón hasta que rayó el alba. Luchó con un hombre hasta el amanecer. Cuando dice que rayó el alba, quiere decir que luchó con él hasta el amanecer. Y cuando el hombre vio que no ganaría el combate, la pelea, la lucha, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir hasta que me bendigas, dice Jacob. Y allí fue que sacaron una canción. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dice. Le dijo el hombre, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob, porque quieres saber mi nombre, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Oh Dios, aquí termina el capítulo 32. Este desenlace continúa mañana. Pero aquí vemos lo que está pasando con Jacob en medio del camino para encontrarse con Esaú de volver a la tierra. Jacob piensa de una manera, el miedo lo invadió, piensa de una manera, piensa que lo van a matar, que quieren matarlo a él, a su esposa, a sus hijos, que lo van a atacar. Se llenó de temor, de terror. Y vemos que eso es lo que hace cuando uno le abre la puerta al temor. Eso es consecuencia cuando uno le abre la puerta al temor.
Porque si ya Dios nos habló, ya Dios me dio a mí una promesa. Si Dios le dio a usted una promesa, yo tengo que confiar en lo que Dios me dijo. Dios le dijo a él, vete, vuelve a tu tierra, que yo voy a estar contigo. Después permitió que viera todo un campamento de ángeles en el camino, como para que él viera que estamos contigo, no estás solo, que están los ángeles guardándote. Y todavía con eso se llenó de miedo. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Vemos la gloria de Dios, vemos un milagro de Dios, vemos una sanación. Y se presenta otra situación negativa que tenemos que pasar y nos invade el miedo. Y ahí flaqueamos, empezamos a dudar, nos olvidamos de la promesa. Nos olvidamos que Dios es el Dios. Él es quien puede hacer todas las cosas para el que cree. Se nos olvida. Eso hace el temor. Nosotros tenemos que tener cuidado de no abrirle la puerta al temor. Y si por alguna circunstancia se le abre la puerta, pedir, Padre, perdóname por este temor, perdóname por desconfiar, por olvidar tu promesa, por no confiar en ti, por la falta de fe, perdóname. Y en el nombre del Señor Jesucristo, echo fuera todo temor de mi vida, te vas. Tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Así que te vas fuera temor en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, yo confío en ti, en tu palabra. Tu palabra es fiel. Tu palabra dice que tú llevaste en la cruz del Calvario todas mis enfermedades y que por tu llaga yo estoy sana y curada. Tu palabra dice que tú vas delante de mí como poderoso gigante y que ningún arma forjada en contra de mí prospera. Y tú condenas toda lengua que se levanta en contra de nuestro juicio. Que tú eres mi fortaleza, tú eres mi proveedor, tú eres mi ayuda, eres tú quien suple mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Mi hermano, ahí tenemos la palabra. Tenemos que crecer en fe, fortalecernos con esa palabra, creer lo que dice la palabra, la Biblia, creer lo que dice la promesa que Dios nos ha dado. En eso es que tenemos que nosotros aferrarnos, creer y caminar en eso, confiando, no dudando, para no abrirle la puerta al temor, a la duda, porque eso es pecado. Todo lo que se hace sin fe es pecado. Eso lo dice la Biblia. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, 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 fe. Gloria a Dios, Señor Padre, gracias. Gracias, Padre amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra que es fiel, justa y verdadera. Gracias, Señor, por tus promesas. Tus promesas son escudo, son vida a nosotros. Tus palabras son espíritu y son vida y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviada. Que tu palabra penetre nuestras vidas, nuestros corazones. Que haga uno con nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar fruto a 100 por uno. Que esta tu palabra quede sellada en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor. Ayúdanos a crecer en fe, a confiar en ti, a avanzar y a vivir conforme a tu voluntad, Padre, y no la nuestra. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.